El 23 de enero de 1971, un pequeño grupo de cazadores se encontró con un saco de lona abandonado en medio del desierto. Creyendo que habían encontrado la casa de otro hombre, lo abrieron para echar un vistazo en su interior, pero quedaron horrorizados al encontrar el cuerpo de una mujer. Nadie sabía lo que vendría en los años siguientes, pero ¿quién podría ser esta joven? ¿Por qué fue asesinada? El condado de Mojave es el segundo condado más grande del estado de Arizona. De hecho, sus primeros habitantes fueron propiamente del pueblo de Mojave. En la década de 1860, el condado se convirtió en un próspero área de minería de oro y fue utilizado como pueblo recreativo por mineros y soldados. A medida que esta industria se desarrollaba, la gente comenzó a alejarse cada vez más. La Gran Depresión trajo consigo un renovado interés en la fiebre del oro. En estos días, Mojave se había convertido en un hermoso destino turístico, ya que muchos acudían a los parques nacionales y utilizaban el área como ruta de acceso rápido al Gran Cañón, la Ruta 66 y la Presa Hoover. Sin embargo, hace medio siglo, el condado de Mojave fue escenario de un misterioso asesinato que todavía persigue al departamento del sheriff hasta el día de hoy. El 23 de enero de 1971, un grupo de 3 cazadores buscaba presas en una remota área desértica cuando de repente se encontraron con un saco de lona abandonado en el desierto. El saco estaba suelto y atado con una cuerda blanca de algodón, dejado a lo largo de la carretera Hackberry Gravel en el desierto aislado. En el costado del saco se leía Deer Pack Ames Harris Neville Co., impreso en verde. Suponiendo que era un cadáver de animal olvidado por otro grupo de cazadores, abrieron el saco para investigar. Para su sorpresa y horror, encontraron el cuerpo contorsionado de una mujer. La policía fue llamada de inmediato y acordonaron el área para comenzar la investigación. Era evidente para los investigadores que se trataba de un homicidio. Quien envolvió a la víctima en el saco claramente estaba tratando de esconder el cuerpo. También estaba claro que la mujer había sido asesinada en otro lugar y sus restos fueron arrojados sin ceremonia en el desierto, a 3 kilómetros de la autopista US 93, cerca de Kingman en Arizona. Estaba volviéndose evidente que el caso iba a ser un desafío cuesta arriba para los investigadores. En primer lugar, necesitaban determinar quién era la víctima. En segundo lugar, dónde ocurrió el crimen en realidad. Después de revisar detenidamente el área inmediata en busca de pistas o pertenencias posibles de la víctima, los investigadores no encontraron nada. No se encontró ninguna identificación, bolso ni cartera en ningún lugar cerca de la escena. Parecía que quien la mató se había asegurado de no dejar ninguna pista incriminatoria y se había escapado limpiamente. Los investigadores enviaron su cuerpo a la oficina del forense del condado de Mojave para una autopsia, mientras continuaban interrogando a los cazadores sobre cualquier actividad sospechosa en el área. Desde el principio, fue evidente que la mujer era una víctima de homicidio, ya que había sido metida en un saco de lona. Sin embargo, la causa de su muerte desconcertó a los investigadores. Aunque tenía el cuello roto, la descomposición ya había comenzado, lo que dificultaba determinar si había marcas de estrangulamiento alrededor de su cuello. Inicialmente se registró como desconocida, ya que no mostraba signos de trauma por golpes ni heridas de bala. Tampoco había señales de una muerte relacionada con problemas de salud, como un derrame cerebral o un ataque al corazón, y sus órganos fueron catalogados como saludables. Los informes de toxicología también sugirieron que no había drogas ni alcohol en su sistema que pudieran haber causado una sobredosis accidental. Mucho más tarde en la investigación, la causa de la muerte se cambió a estrangulamiento basado en la teoría de que pudo haber sido asesinada por alguien que la conocía personalmente, tal vez un amante o un cónyuge. También fue difícil determinar la hora de la muerte, ya que su cuerpo había sido parcialmente congelado, pero estimaron que podría haber sido asesinada en cualquier momento entre el 1 y el 31 de diciembre de 1970, hacia el final de la temporada de caza. Comenzaron a trabajar, pues en la creación de un perfil viable para que los investigadores lo utilizaran y resolvieran el misterio. Se determinó que la víctima era una mujer blanca de entre 35 y 40 años de edad, con una estatura estimada de 1,63 metros y un peso entre 56 y 63 kilogramos. Tenía el cabello castaño oscuro y corto con rizos.
Los examinadores agregaron que tenía cicatrices en su abdomen consistentes con una cesárea, y los signos internos indicaban que pudo haber sido madre de 3 hijos. Determinaron que podría haber estado casada, ya que se veía una marca en su dedo anular izquierdo, lo que indicaba que alguna vez había usado un anillo, pero no se encontraron joyas en su cuerpo. No fumaba y en su sistema digestivo se encontraron habas de lima, lo que indicaba que esa fue su última comida. Sus ropas también se agregaron a la descripción e incluían una blusa de talla 14, de colores múltiples con 5 botones de latón y paletas, además de un cardigan negro de manga larga. Vestía pantalones elásticos de color naranja quemado de talla 12, con la etiqueta Symphony y la inscripción What's Happening en el interior. En sus pies llevaba botas de cuero negro estilo pixie de talla 5 y medias bobby de posiblemente color blanco. En algún momento, su cabello fue descrito como peinado de salón y su apariencia era limpia y meticulosa. Sus uñas estaban bien arregladas y limpias. Lo que destacaba, amigos, era el extenso trabajo dental que le habían realizado. Le faltaban 2 molares y tenía un puente dental de $500 como implante. Se estimaba que había gastado casi $2,100 en trabajos dentales. Se le dio el nombre provisional de Jane Doe de Mojave y se la mantuvo en la morgue del condado hasta que se pudiera determinar su identidad. Se hizo un dibujo compuesto de la Jane Doe por un artista de la policía de Flagstaff, pero resultó ser poco halagador. Esto se entregó a los investigadores junto con las descripciones del médico forense. Utilizando esta información, los investigadores trabajaron incansablemente para identificar a la mujer. Lo primero que hicieron los investigadores fue publicar un informe en los periódicos locales y nacionales con una descripción, un dibujo compuesto y el área donde se encontró a la víctima. Parecía que no se obtenían pistas prometedoras, así que centraron su atención en otros métodos de identificación. Dado que parecía estar bien arreglada y sin signos de negligencia, los investigadores interrogaron a moteles, hoteles y tiendas locales en el área que atendían a la clase media alta. Aunque cuestionaron a las personas ampliamente, nadie podía recordar haber visto a una mujer así cruzar su camino. Luego, los investigadores analizaron su ropa e intentaron determinar de dónde había comprado su ropa. Una visita a todas las posibles tiendas de moda arrojó resultados negativos. Los investigadores se dirigieron luego a los aeropuertos y realizaron búsquedas en los manifiestos de vuelo, interrogando al personal sobre cualquier persona que no hubiera sido contabilizada en algún vuelo y siguieron esas pistas, pero esto tampoco llevó a nada. A continuación, los investigadores optaron por publicar un anuncio de persona desaparecida en revistas dentales, explicando el alcance del trabajo que había sido realizado en sus dientes, con la esperanza de que esto pudiera hacer recordar al dentista que realizó la serie de cirugías y que se presentara con su identidad. Cuando esta opción falló, revisaron el sistema de archivos de un laboratorio dental en Phoenix, Arizona. Después de buscar en los archivos de más de 8,000 pacientes, tampoco lograron obtener resultados. Estaba muy difícil, amigos. Los investigadores ampliaron su búsqueda y enviaron boletines de persona desaparecida a Arizona, California, Nevada y Utah. Durante ese periodo, se informó de la desaparición de 23 mujeres, pero todas fueron encontradas con vida. Sin embargo, esta Jane Doe no estaba entre las reportadas como desaparecidas. Los investigadores solicitaron las huellas dactilares que se habían tomado con fines de registro durante la autopsia, las cuales fueron enviadas al Buró Federal de Investigaciones en Washington, para ser cotejadas con la base de datos nacional, pero aún así, no había rastro de ella en ningún sistema de personas desaparecidas o delictivas. Los investigadores comenzaron pues a buscar a un sospechoso dentro de la comunidad de cazadores, especialmente aquellos que habían solicitado licencias de caza durante esa temporada en particular. Se habían presentado más de 5,000 solicitudes y cada persona fue rastreada e interrogada. El sheriff Floyd Cisney, el sargento Don Parrish y el detective Joe Chapin supusieron que la Jane Doe pudo haber sido asesinada por su cónyuge, por lo que se les pidió a cada solicitante casado que presentara a su esposa para ser interrogada, pero esto tampoco dio resultados. Los 3 hombres creían firmemente que el asesinato era lo que llamaban un asesinato de mamá y papá, cometido por un esposo furioso. En una entrevista con periodistas locales, Cisney dijo que creía que se revelaría su identidad, ya que ella podría tener hijos según los informes de la autopsia, y que algunos de ellos podrían estar ahí fuera, sin su madre y siendo retenidos por su padre en la búsqueda de ella, pero pronto comenzarían a preocuparse.
El tiempo tiene la costumbre de resolver los asesinatos misteriosos, expresó. La extensa investigación había cubierto todas las posibles vías, pero los investigadores seguían esperanzados, a lo que Cisney dijo: aún no estamos más cerca de encontrar la identidad de esta mujer, pero alguien ahí fuera debe haberla visto. Incluso puede que la conozca o recuerde algo pequeño que pueda ayudarnos. A pesar del continuo interés nacional en encontrar la identidad de la Jane Doe de Mojave, no surgieron nuevas pistas. A pesar de todas las pistas y descripciones, nadie se presentó para reclamar a la víctima o reportar su desaparición. Después de 3 meses de espera, las autoridades enterraron a la Jane Doe de Mojave en el cementerio Mountain View en Kingman, un cementerio del condado utilizado por el Departamento para Cuerpos No Reclamados en el condado de Mojave. Su lápida simplemente decía Jane Doe con su fecha de muerte el 29 de enero de 1971. Los meses se convirtieron en años y luego en décadas. 30 años después, en 2001, Lori Miller, una investigadora de la Unidad de Investigación Especial, CIU, por sus siglas en inglés, recibió la tarea de identificar a la Jane Doe de Mojave. La SIU se formó en 1999 como parte de la iniciativa del Departamento del Sheriff del Condado de Mojave para investigar, resolver y cerrar casos sin resolver que se habían acumulado a lo largo de los años. Solo en ese año había más de 60 casos sin resolver, siendo el más antiguo el de la Jane Doe de Mojave. Fue un proceso arduo para Miller y su equipo, ya que comenzaron la investigación justo como sus predecesores. Miller, junto con varios otros investigadores, revisó viejos expedientes y reportes de casos. Volvieron a entrevistar a posibles testigos, esperando refrescar sus memorias y tal vez obtener nueva información y pistas. Volvieron a enviar las huellas dactilares y nuevamente revisaron los registros dentales para encontrar al posible dentista que había trabajado en la Jane Doe, pero no obtuvieron los resultados deseados. Miller y su equipo también se comunicaron con un artista del Museo del Norte de Arizona para crear un retrato hablado de la Jane Doe, basado en las características de su cráneo tomadas de las fotografías de la autopsia. Creían que el nuevo artista podría resaltar las características de la víctima de una manera más profesional que posiblemente capturaría la atención de alguien que la conocía. Una vez más, utilizaron los medios de comunicación nacionales para crear conciencia sobre el caso, con la esperanza de que alguno de los hijos o miembros de la familia de la Jane Doe se presentara después de no haber tenido noticias de ella en 3 décadas, pero no tuvieron suerte. El equipo de investigación de Miller también intentó encontrar vínculos con la empresa Deer Pack Ames Harris Neville Company, que había producido el saco en el que se encontró a la víctima, pero descubrieron que ya habían sido comprados desde hace mucho tiempo. Durante los siguientes 20 años, Miller y su equipo trabajaron en el caso periódicamente. Mantuvieron un ojo vigilante en las bases de datos y siguieron cualquier pista posible. Su Jane Doe era como buscar una aguja en un pajar. Los investigadores liderados por Miller también intentaron rastrear la marca de la ropa de la víctima, pero habían pasado demasiados años y la moda de esa época casi había desaparecido. En noviembre de 2021, el caso se registró oficialmente en la base de datos de NamUs, pero aún no hubo resultados positivos. Una vez más, los investigadores se encontraron en un callejón sin salida, agotando todas las pistas. Sin embargo, como parte de la revisión continua del caso, el Departamento del Sheriff continuó actualizando sus publicaciones de Facebook sobre personas desaparecidas o no identificadas. En octubre de 2022, 51 años después de que se descubriera a la Jane Doe de Mojave, fueron contactados por Othram Inc., una empresa de genealogía forense con sede en Texas, en su página de Facebook. La empresa ofreció utilizar la nueva tecnología de ADN que estaba siendo desarrollada por genetistas para intentar crear un árbol genealógico basado en el perfil de ADN de su Jane Doe. Pero llevaría tiempo y dinero, ya que la tecnología era nueva y costosa de llevar a cabo. Antes de eso, los investigadores intentaron una vez más publicar el retrato hablado en su página de Facebook, esperando encontrar alguna pista tangible, pero nada funcionó. Miller y su equipo se dieron cuenta de que solo les quedaba una opción. Básicamente, todo lo que nos quedaba era tratar de identificarla a través de la genealogía genética, dijo ella. Para el equipo de investigación, el caso se volvió personal. Ella era la esposa, hija o madre de alguien y era posible que hubiera sido extrañada.
Durante los años, la investigación continuó presentando pruebas sin resultados. Se convirtió en parte de su mantra cerrar el caso de la Jane Doe de Mojave y brindar un cierre no solo a la familia, sino también a esas víctimas sin voz. Fue con una ferviente oración que los investigadores siguieron adelante con la opción de pruebas genéticas. La oficina del sheriff donó $1,000 para las pruebas. Miller dijo que, a pesar de ser un condado grande, su población era pequeña y su presupuesto era limitado. Sin embargo, Outram Inc. se encargó de crear una página de donaciones solicitando ayuda al público para recaudar los $6,500 restantes necesarios para comenzar las pruebas, con la esperanza de que la comunidad abriera su corazón para darle a la Jane Doe de Mojave la dignidad de su identidad. DNA Solves ayudó en la iniciativa de recaudación de donativos creando una página Dear Gladys. La respuesta fue abrumadora. La historia de la Jane Doe de Mojave tocó a tantas personas que en 5 días se recaudaron los fondos restantes y las pruebas pudieron comenzar. Lo primero que los investigadores necesitaban hacer era exhumar los restos de la Jane Doe de Mojave. Después de recibir la aprobación del Tribunal del Condado de Mojave en noviembre de 2022, comenzó la excavación del lugar de entierro. Aunque los restos estaban en mal estado debido a la antigüedad, los científicos pudieron recuperar suficiente material genético para realizar las pruebas. El cuerpo fue enterrado nuevamente mientras Outram se preparaba para comenzar el proceso de pruebas. La tecnología era nueva y el proceso era largo, pero se confiaba en la genealogía genética, ya que las pruebas de ADN habían ganado popularidad en 2018 después de ayudar a encontrar al asesino de Golden State después de más de 40 años. Utilizando pruebas avanzadas de ADN, los investigadores pudieron crear un perfil de ADN. Este perfil se utilizó luego para compararlo con los sitios web de Ancestry.com que tienen perfiles de miles de personas que han donado voluntariamente sus muestras de ADN para rastrear y localizar familias de todo el mundo. Los investigadores pudieron crear varios árboles genealógicos basados en el perfil de ADN de la Jane Doe de Mojave. Pasando incontables horas en los árboles genealógicos, los investigadores localizaron varios parientes lejanos y a través del proceso de eliminación encontraron a los parientes más cercanos vivos. Posteriormente, contactaron a un pariente dispuesto a proporcionar una muestra fresca de ADN para ayudar en la investigación. Pasaron otros 3 meses antes de que se confirmaran resultados positivos. El lunes 23 de enero de 2023, 52 años después de que se descubriera a la Jane Doe de Mojave, la investigadora principal, Lori Miller, recibió la llamada que había estado esperando. Tenían un nombre. Después de medio siglo, se descubrió que la Jane Doe era Colleen Audrey Rice. La noticia se compartió con los familiares restantes de Colleen antes de que se hiciera el anuncio en la página de Facebook de la oficina del sheriff del condado de Mojave esa misma tarde del lunes. Colleen nació el 17 de marzo de 1931, hija de James C. Rice y Flossie Truitt. Creció en Portsmouth, Ohio, y se sabe que tiene algunos lazos familiares en el este de Kentucky. No está claro si tenía hermanos. Colleen asistió a la escuela secundaria de Portsmouth, pero se desconoce si se graduó, ya que se casó con William Davis en 1946 a la temprana edad de 15 años. Después de buscar en los registros escolares antiguos, los investigadores pudieron obtener una foto antigua del anuario para adjuntar a su expediente. Colleen habría tenido 39 años en el momento de su muerte. Poco se sabe sobre su vida personal. Los investigadores que encontraron a sus familiares vivos no obtuvieron mucha información, ya que eran en su mayoría parientes lejanos de Colleen. Lo que descubrieron fue que Colleen se había distanciado de su familia y esposo. Aunque mostraba signos de haber tenido hijos, no había forma de encontrar a sus hijos o registros que demostraran si los tenía. Parecía como si la vida de Colleen hubiera sido borrada después de su desaparición. Los investigadores intentaron encontrar posibles vínculos sobre cómo Colleen llegó a Arizona, pero eso también se esfumó rápidamente. Lo que sabían era que Colleen parecía estar bien en su vida, ya que estaba bien arreglada y saludable cuando se descubrió su cuerpo. Los investigadores también intentaron descubrir si había cambiado su nombre para comenzar una nueva vida lejos de su familia, pero la gente en Kingman parecía no reconocerla. Después de la investigación, se completó todo el trabajo legal para permitir que los miembros vivos de su familia tuvieran la oportunidad de poner a descansar sus restos.
Sus restos fueron exhumados y enviados a Ohio en febrero de 2023 para ser enterrados junto a su familia, con una lápida que llevaba su nombre y fecha de nacimiento y muerte. Para los investigadores, su caso más antiguo por fin estaba ganando impulso. Ahora sabían quién era su víctima. La directora de desarrollo de Othram Inc., Kristen Mittelman, dijo que fue un alivio por fin tener el nombre de la víctima. Es conmovedor presenciar cómo las fuerzas del orden y el público se unen para restaurar el nombre de una mujer asesinada después de medio siglo. Para los investigadores, resolver el crimen se volvió personal. Creían que Colleen merecía algo mejor en la muerte, merecía dignidad. La investigadora principal, Lori Miller, mantenía una copia del retrato hablado pegado en su computadora como un recordatorio diario de quién y por qué estaban luchando mientras investigaban el caso sin resolver. Esta era una Jane Doe, ahora tengo un nombre. Siempre ha sido una persona, ahora es una persona con nombre. ¿Te impacta de alguna manera?, dijo Miller. Según informes de noticias, Miller dijo que uno de los desafíos que enfrentaron en la investigación fue encontrar personas que todavía estuvieran presentes desde que ocurrió el incidente. Se volvió bastante desalentador el hecho de tratar de localizar a personas que todavía estuvieran vivas, dijo. WAUK 13 News pudo encontrar a un pariente lejano de Colleen, que también resultó ser genealogista. Illy Allen está relacionado con Colleen por parte de su madre y actualmente vive en Ohio. Allen dijo que cuando escuchó por primera vez sobre el caso y descubrió el nombre de la víctima, se dio cuenta de que estaban relacionados. Cuando vi el Rice, que está en la línea de mi madre, tuve que saber si estábamos relacionados porque era mucho más íntimo, dijo. Identificar a Colleen después de más de 50 años es un testimonio del trabajo que él y muchos otros están haciendo. La pregunta más desconcertante para los investigadores ahora es quién mató y desechó su cuerpo de una manera tan indigna. Los informes de la autopsia no encontraron ADN extraño en el cuerpo de la víctima en ese momento y se descartó por completo la posibilidad de agresión. También se descartó la teoría de que su esposo la hubiera asesinado, ya que entrevistas con la familia sugirieron que Colleen había partido por voluntad propia. Nadie que la conociera personalmente en ese momento parecía estar particularmente interesado en encontrarla, ya que nunca se presentó un informe de persona desaparecida. Durante los 50 años de la investigación, el asesinato de Colleen no se había vinculado a ningún posible asesino que pudiera haber estado activo en el área alrededor de la década de 1970. La forma en que murió no proporcionó muchas pistas a los investigadores para determinar patrones relacionados con asesinos en serie conocidos en ese momento. Aunque Colleen había sido identificada, el caso aún sigue en curso. La SIU todavía está investigando con la esperanza de encontrar al sospechoso o sospechosos responsables de la prematura muerte de Colleen. Los investigadores hacen un llamado al público para que aporten cualquier información sobre el asesinato de Colleen e información sobre su vida desde que dejó a su familia en Ohio para comenzar de nuevo en Arizona. Se insta al público a ponerse en contacto con la oficina del sheriff del condado de Mojave, Unidad de Investigación Especial. Al cubrir casos como el de Colleen, esperamos resaltar no solo el dedicado trabajo de los investigadores, sino también los avances verdaderamente asombrosos en tecnología que ahora están haciendo posible resolver casos que muchos creían que podrían haber quedado sin resolver para siempre. Pero aparte de eso, también esperamos que estos casos mantengan informada a nuestra comunidad. Si has enfrentado una situación similar o tienes información sobre este caso u otros casos sin resolver, por favor ponte en contacto con las autoridades pertinentes. Tú podrías ser la clave para resolver el caso. Volviendo al caso de hoy, ¿qué parte te pareció la más triste? ¿El hecho de que se tardaran décadas en encontrar su identidad o que realmente nadie la buscara cuando desapareció? Llegados aquí, ¿acaso no has visto este otro crimen? Yo no me lo perdería,